Vamos a ver a metoclopramida y prochlorperacina. Los dos son bloqueadores de los receptores de dopamina. Prochlorperacina esta lo vamos a utilizar para náusea o vómito severo. Ahora vamos con metoclopramida. Ya vemos que bloquea los receptores de dopamina, específicamente los receptores de dopamina D2, o bueno, los D2. Ahora, ¿cuáles son los efectos que vamos a tener al dar metoclopramida? Los efectos que vamos a tener es aumento del tono muscular, como puede ser, por ejemplo, el tono del esfínter esofágico inferior. También promueve el vaciamiento gástrico, y promueve la motilidad, o sea, promueve la peristalsis. Básicamente es esto el efecto que va a tener o que vamos a hacer al darle metoclopramida al paciente. O digamos, por estos mecanismos de acción, queremos darle metoclopramida a un paciente. Entonces, ¿a qué paciente les queremos dar metoclopramida? O sea, vamos a las indicaciones. Bueno, aquí. Entonces, indicaciones, se lo vamos a dar a pacientes que vean con gastroparesis, ya sea por cirugía, o sea, postoperatoria, gastroparesis postoperatoria, o gastroparesis por paciente diabético, cualquiera de los dos. Y básicamente, pues, para eso se lo podemos dar a pacientes que vean con náusea postoperatoria o para náusea después de la quimioterapia, pero esto ya sería segunda línea. Básicamente va a ser para la gastroparesis, eso es lo más clásico. Ahora vamos con primero vamos a ver por qué le vamos a dar al paciente que viene con gastroparesis, porque le vamos a dar metoclopramida. Entonces ya vimos que metoclopramida aumenta el tono muscular. Y cuando tenemos gastroparesis, esto es, vamos a poner el tracto gastrointestinal. Aquí está el esófago, aquí está el estómago. Cuando tenemos gastroparesis, aquí digamos que el estómago está lleno de comida. En una persona normal, pues tenemos cierto tono muscular aquí en el esfínter esofágico inferior. Tenemos cierto tono. Y ese tono es suficiente para impedir que la comida no se regrese al esófago. Si la comida se regresa al esófago, es lo que se llama reflujo esofágico. Todos tenemos cierto tono muscular aquí que previene que la comida se pase al esófago. Ahora, los pacientes que vienen con gastroparesis vamos a poner aquí gastroparesis tienen un montón de complicaciones. Una es que si tienen gastroparesis, el estómago no se está moviendo. No tenemos, digamos, peristalsis del estómago. Entonces el estómago no se está moviendo, sino que está quieto. Entonces si el estómago no se mueve, vamos a poner el estómago está quieto, entonces se tarda más en hacer vaciamiento gástrico, porque la motilidad del estómago pues promueve que la comida vaya pasando aquí al píloro y del píloro a lo que sigue, que es el duodeno. Si el estómago no se está moviendo, entonces el paciente se va a tardar más, en hacer el vaciamiento gástrico. Entonces, más tiempo en hacer vaciamiento gástrico. La otra es que si el paciente se tarda más tiempo en vaciar el estómago, pues el paciente literal no sabe cuánto tiempo se va a tardar en vaciar el estómago. O sea, no siente cuando la comida ya se pasa al duodeno. Bueno, del estómago al píloro y del píloro al duodeno. El paciente pues no puede saber eso. Entonces son pacientes que pues cenan normal y se van a dormir pues a la hora a la que se duerman, 2-3 horas después de cenar, pero si todavía no se ha vaciado el estómago y el paciente se acuesta, entonces aquí tenemos el estómago, tenemos la comida aquí, y si el paciente se acuesta con el estómago lleno, se va a acostar y la comida es más fácil que se regrese por el esófago, o sea que pase del estómago al esófago cuando el paciente está acostado. Entonces el paciente puede tener reflujo esofágico, reflujo gástrico, ya una vez que se acuesta. Entonces otra complicación es reflujo.
¿Y pues por qué va a hacer esto? Porque el estómago está lleno, y si está lleno, cuando cuando el paciente se acuesta, o aunque no se acueste, si el estómago está lleno, pues hay mucha más probabilidad de que la comida se regrese al esófago. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si el paciente viene con gastroparesis, en donde tiene riesgo de tener reflujo, le damos metoclopramida. ¿Por qué? Porque metoclopramida aumenta el tono muscular. Entonces, aunque tenemos lleno el estómago, si aumentamos aquí el tono muscular, entonces aquí va a estar contraído el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior va a estar contraído, entonces no importa, bueno, casi no importa en qué posición se ponga el paciente, no importa qué tan lleno esté el estómago, si el esfínter está contraído, no se le va a regresar la comida al paciente al esófago. Entonces, la principal razón por la cual damos metoclopramida es por esto, porque aumenta el tono muscular del esfínter esofágico inferior. Entonces, si el estómago está lleno, aunque esté lleno, no se va a regresar la comida porque está constreñido el esfínter. Y la otra es que promueve el vaciamiento gástrico, entonces también nos está ayudando por ese lado. Si el paciente tiene gastroparesis, le cuesta más trabajo hacer el vaciamiento gástrico. Aquí el paciente que le vamos a dar metoclopramida es más rápido o aumenta la velocidad con la cual el paciente va a hacer el vaciamiento gástrico. Entonces, por eso a los pacientes que vienen con gastroparesis, ya sea diabética o postoperatoria, les vamos a dar metoclopramida. Ya vemos por qué, por estos dos mecanismos de acción. Y también por esta, porque aumenta la peristalsis gástrica. Ahora vamos con los efectos adversos. Entonces ya voy a borrar aquí. Vamos con los efectos adversos. El efecto adverso va a ser si el paciente tiene aumentada la motilidad, pues va a tener diarrea. Entonces diarrea. Otro efecto adverso es convulsiones. No es como tal convulsiones, pero disminuye el umbral con el que el paciente puede convulsionar. Esto es, digamos, si es un paciente, un paciente epiléptico, por ejemplo, y tiene cierta frecuencia con la cual hace las convulsiones, si a ese paciente le llegamos a dar metoclopramida, la frecuencia con la cual va a hacer convulsiones es mucho mayor. Digamos, es más susceptible a tener convulsiones. No quiere decir que va a tener convulsiones, pero es más susceptible a tener convulsiones cuando damos metoclopramida. Otro efecto adverso va a ser aumento del intervalo QT. Entonces recordemos como regla general, cualquier aumento, por cualquier causa que se dé un aumento del intervalo QT, el paciente puede terminar en una arritmia que se llama torsades de Points o puntas torcidas. Entonces vamos a recordar cómo está el electrocardiograma. Tenemos P, QRS y T. El intervalo QT va desde que empieza la Q hasta que termina la T. Este es el intervalo QT. Y lo normal es de punto 35 a punto 44 segundos. O sea, de 350 milisegundos a 440 milisegundos. Ahora, si tenemos aumentado el intervalo QT, pues esto va a medir más de 0.44 segundos y el paciente tiene riesgo de tener torsades de Points, puntas torcidas, que se presentan nada más como QRS, así que suben, bajan, y eso es lo que se llama puntas torcidas. Dicen que parece como si fuera un papel y lo torcemos, una cinta torcida. Entonces, esta es una arritmia fatal, que es complicación de tener aumentada la duración del intervalo QT. Por cualquier causa, como regla general, cualquier cosa que haga que el intervalo QT esté aumentado, el paciente tiene riesgo de tener torsades de Points, esta arritmia fatal. Otro efecto adverso es la disquinesia tardía. Esto es que el paciente se presenta, por ejemplo, con corea, pues con movimientos atípicos. O sea, corea clásicamente es corea, por ejemplo, de los músculos de la cara. Esto es lo más clásico. Y otra, está contraindicado en pacientes que vienen con obstrucción del tracto gastrointestinal, porque si metoclopramida lo que hace es que promueve la peristalsis, o sea, aumenta la motilidad. Ya vemos que un efecto adverso pues es diarrea, pues por mucha peristalsis. Pero si el paciente tiene obstrucción gastrointestinal, no lo digo nada más constipación, o sea, literal, obstrucción gastrointestinal, pues el paciente va a tener, vamos a poner aquí está el duodeno
y hay uno. Si está aquí constreñido, si está obstruido, si está bloqueado, pues por un lado estamos promoviendo la peristalsis y por otro lado no podemos seguir expulsando la comida o lo que va a ser el desecho de comida porque está obstruido. Entonces estamos teniendo estimulación de peristalsis y no puede salir la comida. Entonces, riesgo de esto, riesgo de a un paciente con obstrucción del tracto gastrointestinal, darle un medicamento que puede hacer diarrea, puede hacer estallido del tracto gastrointestinal. Entonces puede estallar el tracto gastrointestinal, y entonces se va a hacer una peritonitis, o sea, todo lo que está aquí, todas las bacterias que están aquí van a quedar en el peritoneo, y recordemos que el peritoneo está limpio, está aséptico, no tiene bacterias. Si se rompe el tracto gastrointestinal, entonces ahora vamos a tener una peritonitis, bacterias en el peritoneo, y eso es grave. Entonces, contraindicado en pacientes que tienen obstrucción del tracto gastrointestinal. Y también ya vimos que si un efecto adverso es la disquinesia tardía, entonces está contraindicado en pacientes con Parkinson, con enfermedad de Parkinson. Porque recordemos que los pacientes con Parkinson lo que tienen es deficiencia de dopamina. Y aquí lo que estamos haciendo es bloquear los receptores de dopamina. Entonces, vamos a empeorar la sintomatología del paciente con Parkinson. Y otra, le vamos a aumentar la disquinesia tardía. Ya de por sí el paciente con Parkinson viene con disquinesia tardía o puede tener disquinesia tardía. Y esto es un síntoma extrapiramidal. Si le damos metoclopramida, pues vamos a aumentar muchísimo la sintomatología que viene el paciente con Parkinson. Entonces, contraindicado en pacientes con Parkinson y en pacientes con obstrucción del tracto gastrointestinal por dos motivos distintos. Otro efecto adverso es que interactúa con los medicamentos que utilizamos para diabetes y la digoxina. Digoxina se utiliza para tratamiento de falla cardíaca. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos para tratar diabetes? Son los hipoglucemiantes orales, como puede ser, por ejemplo, las sulfonilureas, o puede ser, por ejemplo, metilxilina, puede ser la pioglitazona o rosglitazona, y pues todos los hipoglucemiantes que ya vimos en otro video. Esto puede ser las sulfonilureas, que es lo más clásico. Entonces, metoclopramida bloquea los receptores de dopamina tipo D2. La manera en la que lo utilizamos, o los mecanismos de acción por lo cual utilizamos metoclopramida, es porque aumenta el tono muscular, aumenta el vaciamiento gástrico y aumenta la peristalsis. Entonces, ¿en qué pacientes lo vamos a utilizar? En pacientes que queremos promover la peristalsis. ¿Y qué pacientes son estos? Pacientes que vienen con gastroparesis. Ya vemos que los pacientes que vienen con gastroparesis tienen dos complicaciones clásicas. Bueno, una y otra que empeora la primera. Entonces, si tienen gastroparesis, no tenemos vaciamiento gástrico, se tarda más en vaciar el estómago. Entonces la comida se queda aquí y el paciente tiene riesgo de que la comida se le regrese al esófago. Entonces, si tenemos gastroparesis, no se mueve el estómago. Entonces está quieto el estómago y entonces se tarda más en ese vaciamiento gástrico. Entonces, cuando el paciente se duerme o se acuesta, se puede regresar la comida al esófago. Entonces, ¿por qué vamos a dar metoclopramida? Porque si cerramos el esófago, si cerramos el esfínter esofágico inferior, el paciente va a tener más tiempo en tardarse en vaciar el estómago, pero pues ya no tiene tanto riesgo de que se le regrese la comida al esófago porque ya tenemos constreñido el esfínter esofágico. Aumenta el tono muscular del esfínter esofágico inferior. Y la otra pues también nos ayuda porque promueve un poco el vaciamiento gástrico, pero lo más característico es esto. Y ya vimos a qué paciente lo vamos a dar, a los que vienen con gastroparesis, ya sea postoperativa o gastroparesis diabética. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Efecto adverso es interacción con medicamentos del paciente diabético o digoxina, diarrea, convulsiones, aumenta la susceptibilidad a convulsiones, aumenta el intervalo QT, que esto puede terminar en una arritmia fatal, que son las puntas torcidas, disquinesia tardía, que se presenta como corea. Entonces, contraindicado en pacientes con Parkinson, porque lo que el paciente no tiene en enfermedad de Parkinson es que tiene disminución de la concentración de dopamina. Y aquí le estamos dando un medicamento que bloquea los receptores de dopamina, pues vamos a empeorar la sintomatología del paciente. Y otra, contraindicado en pacientes con obstrucción del tracto gastrointestinal, porque si el tracto gastrointestinal está obstruido y por otro lado estamos promoviendo la peristalsis,
el paciente o el tracto gastrointestinal en el paciente puede estallar y esto puede terminar en una peritonitis. Nos vemos en el siguiente video.